Apenas pasamos de las 11:15 de la mañana y yo no puedo evitarlo. Para mí es una alegría, un gustazo ver. Está Taiga de Alara con nosotros, chicos. Dale. Ídola. Pero trajo chocolate, sí. Nos trajo chocolate riquísimo. Por eso aplaudimos, claro. Solo por eso, no porque vine yo, vamos a ser honestos, solo porque traigo chocolates. O sea, ¿ustedes esperan a que yo vuelva a las coberturas? No, pero no es que cualquier chocolate. No, eso es importante. Siempre trato de que tengan algún componente, de que sean amigables con el ambiente. En este caso, eran orgánicos, no venían con producción de agroquímicos, producidos localmente. Eso es importante porque no voy a estar en Estados Unidos y traer un chocolate de Suiza. Por supuesto. Y el componente más importante es que los aportes en la compra de estos van a organizaciones que trabajan en la conservación de especies en peligro. Así que todo eso comieron. Riquísimo. Disfrutaron. Después pasame cuál es la marca porque quiero comprarme. Dale. Así que bueno. Hablando de cuidar ambiente, por favor. Lo que todavía no estamos cuidando, al menos con una normativa que los proteja en Argentina, son los humedales. Venimos ya, no sé si a ustedes les pasa, pero venimos hablando de incendios, Sí, claro. de la ley de humedales. Bueno, todavía en Argentina no tenemos sancionada una ley de humedales. Y esto era teóricamente, yo estaba en Nueva York cubriendo ahí la asamblea y a la par estaba viendo lo que pasaba acá en Argentina. Se esperaba que el jueves de la semana pasada se diera dictamen a un proyecto consensuado entre comisiones para poder avanzar, ¿no?, con el proyecto al recinto. Eso no ocurrió. Se empezó con las reuniones, se pidió un cuarto intermedio. Ayer se tendría que haber continuado con la reunión, pero el miércoles en la noche hubo decisión de suspender porque decían diputados de diferentes partidos políticos, porque en esto no hay grieta, de suspenderla para conversar más con los gobernadores de la provincia por los distintos puntos teóricamente que hay en disputa. Algunas cosas para entender: los humedales son ecosistemas fundamentales a nivel local, a nivel internacional, y son ecosistemas que podemos decir han sido olvidados. O sea, ojalá se le diera la atención a los humedales que se le da, por ejemplo, ¿no?, a los bosques. Esto pasó en todo el mundo y eso ha hecho que distintas actividades productivas, agricultura, ganadería intensiva, proyectos inmobiliarios, han avanzado y arrasado sobre los humedales. Entonces, ¿qué es lo que busca? A veces, ese avance se hace con incendios provocados, como es el caso de lo que vemos en las islas del Delta del Paraná. La ley sería una herramienta normativa para dar presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas. Y no es una ley antiproducción, como se dicen desde algunos espacios o algunos actores. Lo que busca es determinar en qué humedales, conforme sus características, se pueden hacer determinadas actividades y qué tipo de actividades y bajo qué modelo, ¿no? Porque acá hay que entender que no vamos a poder hacer ninguna actividad productiva en ecosistemas que estén degradados, deteriorados. Claro, por ejemplo, en la región, Argentina. Sí. ¿Son tierras húmedas, son tierras secas, cuál es su porcentaje de cómo está compuesta? ¿Cómo es la tierra de Argentina? El humedal siempre se caracteriza por tener, el agua es el protagonista del humedal. Son áreas en condiciones de inundación en forma natural o artificial, o que tienen algún punto característico, ¿no?, de agua. Ahora bien, venimos atravesando una sequía, entonces muchos de esos humedales vemos que se están viendo impactados, ¿no?, por esa sequía. Y tienen múltiples diversidades los humedales, y tienen muchos aportes en términos, por ejemplo, de cambio climático, porque son sumideros de carbono. Cualquier deterioro que hagamos de los humedales, ese carbono va a ir a la atmósfera y ya sabemos, contribuye al proceso de cambio climático. Visualmente, perdón, Sí. Thais, visualmente, yo vengo por la ruta, ¿qué es un humedal? Pongamos que yo vengo por ruta. ¿Qué podría ver yo, si es que existe, o Sí, si yo es una fuese en un combinación que helicóptero, Sí. y vos no me decís nada? Te voy a decir, mira, no te voy a decir una imagen propia, porque justamente hay distintos tipos de humedales. Si ustedes hacen la típica búsqueda en Google Imágenes, humedal, se van a encontrar con un montón de imágenes que parecen todos ecosistemas distintos y justamente tienen una diversidad, pero el componente que siempre vas a ver es vegetación, agua, fauna. O sea, son muy ricos en sí mismos en materia de biodiversidad. Un humedal sano, no solo tiene una diversidad
rica en materia de fauna, de flora, con el agua como componente característico, pero también nos ofrecen un montón de servicios ecosistémicos en materia de provisión de alimentos. Son espacios también que por su belleza natural se aprovechan para actividades turísticas. Ahora bien, todo eso siempre y cuando los mantengamos sanos. Y ahí está el punto de la ley. La idea es poder ampliar el conocimiento respecto de cómo están los humedales de nuestro país, que estaríamos hablando próximamente de lo que dice la organización FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Un 21,5% de la superficie en Argentina son humedales, al menos del registro que se tiene hasta el momento, y ver en función de las características de los humedales, bueno, qué actividades de restauración, de conservación necesitan, qué tipo de actividades se pueden realizar y cómo. De allí que, ojo con esta desinformación que de ciertos espacios con intereses en determinadas actividades, manifestándose en contra de una ley de humedales. Y acá también entender otra cosa que hoy lo decía en el programa anterior acá en el canal, y no voy a ser pesimista, pero también entender que va a ser una herramienta más, no va a ser una solución a muchos problemas. O sea, el primer paso es avanzar en tener la normativa, el segundo es en implementarla y que se implemente correctamente. Digo, la ley de bosques es el peor ejemplo de cómo una normativa ambiental en Argentina nunca recibió, independientemente del gobierno de turno, el financiamiento que le corresponde. Entonces es un paso más, es una herramienta para ecosistemas vitales. El siguiente paso va a ser la implementación correcta por cada uno de los actores, desde nación, provincia y así siguiendo para abajo. Hasta te diría, al menos la implementación, después vemos la incorrecta o la correcta, pero al menos la implementación, claro, ¿no? Que decís, bueno... Ni siquiera hoy podemos hablar de eso porque no se está avanzando, porque la presión que hay de determinados actores, la negativa que hay de determinados legisladores que creo que ni siquiera están leyendo el proyecto para decir que es una ley antiproducción o incluso antiganadería y agricultura. El tema es que no se está avanzando y que se ponen trabas. Vos sabés que cuando desde espacios políticos se quiere sacar una ley, se avanza. O sea, cuando hay voluntad de que una ley salga, se avanza en el trabajo. Acá se viene cajoneando. Estamos hablando que es un proyecto de hace 10 años que se viene trabajando. Había obtenido media sanción 2 veces en el Senado, en 2013, en 2016, y después cayó en la Cámara de Diputados, y el año pasado también volvió a perder estado parlamentario. La lucha va a seguir desde la sociedad civil. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees que pasan los años, pasan los gobiernos y no? Yo sé, está bien, habrá intereses económicos que por ahí frenan todo esto, pero ¿por qué? Si es el 21% de la superficie de la Argentina. Definitivamente es intereses de ciertos sectores y desde la desinformación o desde no querer cambiar el modelo productivo, ¿no? Y tener un modelo que permita realizar determinadas actividades productivas, pero en línea con el cuidado de los ecosistemas, entendiendo que si vos hoy avasallás todo, no vas a después a poder trabajar. O sea, los ecosistemas en un punto te van a dejar de brindar esos servicios. Ahí definitivamente hay intereses desde una mirada de continuar con un modelo que es el mismo modelo que nos trajo a todos los problemas que estamos teniendo. Intereses que son desde actores por fuera del Congreso e intereses de ciertos también gobernadores o legisladores que hay y la presión que hacen para que proyectos como este queden cajoneados. Contame de Nueva York. ¿Cómo está la pizza? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen? A ver, no, siguen diciendo, confieso que cuando uno dice que es Argentina, siguen diciendo Maradona. Mirá. Y eso es algo como que sigue siendo, no sé, lindo, por así decirlo. Pero no, Nueva York está re linda. Ahí la música que nos ponen, Nueva York está muy, muy linda. Como siempre me llama la atención, hay un montón, en términos ambientales, un montón de variedad, opciones de alimentos producidos localmente, de manera más amigable, incluso veganos, pero no deja de ser la invitación al consumir permanentemente, y ahí está el otro problema. ¿Es la primera vez que vas post pandemia? ¿Había sido es la primera vez que hago la cobertura de Naciones Unidas post pandemia y no se sintió la pandemia a diferencia de lo que fue la COP, en la que en noviembre del año pasado en la COP yo me tenía que testear todos los días, hacerme el autotest, usar barbijo todo el tiempo, y acá casi que ni barbijo. En el subte, en el metro muy pocos usaban el barbijo, ya no era obligatorio.
Pero sí, fue la primera vez que volvimos a la presencialidad en Naciones Unidas. ¿Y qué pudiste advertir en lo que es ONU, en lo que fue la cobertura? ¿Qué viste? ¿Qué pudiste advertir? ¿Qué aprendiste de nuevo? Bueno, primero que estamos en un momento complejo en cuanto al multilateralismo, sobre todo por la guerra en Ucrania y lo que eso supone, y algo que dijo el secretario general Antonio Guterres es esto de que se están multiplicando las crisis. Tenemos un montón de crisis en simultáneo, en lugar de bajar y disminuir las crisis, el ser humano está generando más. Y una de esas crisis es cambio climático, y lo que me pareció como interesante, si lo comparo de cómo yo vengo cubriendo a lo largo de los años, hoy la discusión sobre cambio climático es una discusión sobre financiamiento, sobre que los países que se comprometieron a movilizar dinero para ayudar a países en desarrollo como Argentina cumplan con esas promesas, y ver también, bueno, a dónde va ese financiamiento una vez que lo reciben los países en desarrollo. Hoy esa es la discusión sobre la mesa, sobre todo para responder no solo a cómo nosotros transicionamos a renovables, sino también a cómo respondemos a lo que estamos viendo, el huracán en Centro y Norteamérica, las inundaciones recientes en Pakistán, cómo se hace para responder también a todas esas pérdidas y daños que ya están generando los impactos del cambio climático. Y algunos de los actores que se han comprometido al financiamiento, imagino, bueno, Estados Unidos, Rusia, Sí. Japón, China, Canadá, no sé. Hay que ver en la próxima COP si hay un avance respecto de qué es lo que pasa. Los países se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales de 2020 a 2025 y todavía no está ese dinero sobre la mesa. O sea, todavía hoy, en 2022... ¿De qué año, qué año? De 2020 a 2025 anualmente. Estamos y la del 2020 y 2021 no está. No está. No está sobre la mesa. Estamos 200.000 abajo. Exacto. Con lo cual, el lema, yo siempre digo, el put the money on the table va a ser la frase que más vamos a escuchar en noviembre en la COP27, es decir, poner el dinero sobre la mesa. E igual, insisto, una vez que se ponga el dinero, también es muy importante ver a dónde va. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué se considera como acción? Tenemos la ley. Bueno, ahora implementémosla bien. Tenemos la plata, ahora gastémosla bien. Va a ir a Vaca Muerta, va a ir a renovables, ahí es donde después viene esa discusión. Pero financiamiento va a ser, que no es mi tema favorito, pero es el tema que hoy está sobre la mesa. Bueno, escúchame, y el canal también va a tener un programa conducido por vos. Ay, y sí, que no sé si se puede decir Sí, eso me dijeron todavía. que sí. Ah, ¿sí? Acá me están diciendo por cucaracha. ¿Está autorizado Me están diciendo decir que está eso? autorizado. Ok, Sí, bueno, totalmente. sí, vamos a tener... El canal de la ciudad va a tener un programa sobre cambio climático que voy a tener el placer y el desafío de conducir para seguir conversando, sobre todo con vista en esto. Lo vas a hacer perfecto. Ay, Sos la gracias. mejor en esto. Gracias. Thaís, lo vas a Muchas hacer gracias. perfecto. Gracias. No, la idea es seguir comunicando. Bueno, gracias. Lo vas a hacer perfecto. Gracias, gracias. No, la idea es seguir, es el tema que creo tenemos que conversar y sobre el cual hay Total. que debatir. Así ¿A que partir ese de va a ser cuándo? el aporte. Ok. Que estén atentos a las redes Ok, sociales. dale, No vamos a decir todavía dale, una fecha, pero dale. que estén atentos a las redes, Te que ahí lo vamos a recontra comunicar. felicito. Sos Gracias. grosísima, Thaís. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, dale, vamos a un corte y enseguida volvemos. Esperá, que no dijimos nada.